¡Ay! ¡Entre contadas! ¿Entre contadas? Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos y bienvenides a Entre Contadas, una sección de entrevistas de la Red de Narradoras México. Yo soy Penélope Rivera y bueno, pues estamos muy contentas porque vamos arrancando el año con las entrevistas de este 2025 y el día de hoy pues tengo a una persona a la cual admiro muchísimo y antes de que ustedes sepan quién es, o si no ya lo saben porque leyeron el cartel, déjenme leerles, como es costumbre en este programa, su semblanza. César Rincón. Ha participado como director, actor y narrador oral en diferentes festivales nacionales e internacionales en México, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Honduras y Mozambique. Tiene más de 15 años de trayectoria artística y estudios especializados de licenciatura y maestría en literatura y teatro por la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad Veracruzana, respectivamente. También tiene formación en gestión cultural, producción escénica, creación literaria y fomento a la lectura. Es Premio Estatal de las Artes Escénicas Zacatecas 2016 por sus méritos artísticos y en el 2021 fue galardonado con el reconocimiento de la ciudad de Zacatecas por su contribución a las artes escénicas. En 2 ocasiones obtuvo la beca de estudios en el extranjero para perfeccionamiento artístico. La primera en Santiago de Chile y en 2017 y la segunda en 2018 en Madrid, España. En 2020 obtuvo el FONCA Contigo a la Distancia. También fue creador del PECDAS en 3 ocasiones, en 2013 en la categoría Jóvenes Creadores, 2015 en Grupos Artísticos y 2021 en Artistas con Trayectoria. Una de las premisas que usa para la construcción de sus espectáculos para niños, jóvenes y adultos es la cultura de paz, ya sea a través de la narración oral, el cabaret o la literatura. Su trabajo se ha distinguido por el abordaje de temas relacionados con el empoderamiento del cuerpo, la violencia infantil, la diversidad sexual y el amor propio. Es cofundador del colectivo Palabra Dicha, que se especializa en proyectos de gestión, producción y formación de narración oral y fomento a la lectura. También es investigador y profesor de teatro. También trabaja en la editorial Paso de Gato, Alas y Raíces e Investigación Teatral y ha publicado algunos libros y estudios de los cuales, pues evidentemente ya nos hablará él. Y damas y caballeros, César, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por ese recibimiento. Estoy muy feliz de poder compartir un poquito de quién soy, de lo que hago, de lo que he hecho, de lo que quizá vaya a hacer. Y pues estar aquí contigo, Penélope, que recuerdo, yo te conocí hace muchos años, pero no sé cuándo, en Zacatecas. Tú fuiste a dar un curso de body paint o de maquillaje, ya no me acuerdo, pero estábamos pintándonos las caras todo el mundo ahí. Y entonces te conocí como maestra, como tallerista y con un hermoso recuerdo que tengo de ti. Ya después la vida nos juntó a través de los cuentos, que también lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Así como ustedes verán, pues la coincidencia que tuvimos no fue con la narración oral, sino fue a través del teatro. Y bueno, como soy artista visual, de las cosas que he realizado, pues desde hace muchos años con mucho amor y me gusta mucho, pues es el maquillaje escénico, el body paint, el face painting y todo eso. Y bueno, pues tocó que todavía creo que estabas en la escuela, César. Creo que ha de haber sido ahí por 2013, una cosa así. Yo creo que ha de haber estado en la universidad o todavía ahí, Yo ¿no? creo que fue en el Festival Internacional de Teatro de Calle, Fue en en el ese, programa académico. O sea, yo exactamente. creo que sí, porque en ese momento de la vida yo hacía más teatro o teatro de calle que narración oral. O sea, yo estaba todavía más para allá que para acá. Y entonces yo me metía siempre en los talleres porque eran gratuitos y porque yo siempre podía, no iba a la universidad, me valía, buscaba los permisos y yo iba a los talleres. Enhorabuena, siempre como que la formación, extraescolar contribuye un montón y bueno, pues se enlaza uno y mira, la vida es un pañuelo, dicen en la vida cultural más,
y qué grato que hemos vuelto a coincidir, como dices tú, en los cuentos. Pero bueno, me gustaría que habláramos antes de tú, ese niño inquieto en la universidad. Me gustaría que nos platiques cómo eras tú en la infancia. ¿Cómo eras tú? ¿Ya tenías un acercamiento a los cuentos, a la narración? Platícanos. Como que se durmió un poquitito Ay, perdón. Sí, ahorita Pero acabo de poner mejor mis datos. No sé si es mi internet o el tuyo, pero quizá solo ahora sí vas a tener que editar. ¿Qué tal si repites la última pregunta? No sé qué me dijiste al no te final. preocupes. Te preguntaba, ajá, que bueno, que estaba muy padre lo que tú nos estabas contando eh, evidentemente, pues bueno, de la universidad, pero que me gustaría que nos platicaras cómo eras tú en la infancia. ¿Cómo era tu entorno? ¿Ya había oralidad, había cuentos, te gustaba el teatro? ¿Cómo fue que tu niñez, o cómo fue que después te fuiste hacia las artes? Que nos cuentes un poco cómo era tu familia. Bueno, yo no gocé de una familia culta en el sentido tradicional de la palabra o en el sentido clasista. Mi familia no fue a la universidad. Yo soy la segunda persona en ir a la universidad de mi familia. La primera fue una tía, hermana menor de mi mamá, que me gana por 3, 4 años. O sea, crecimos como si fuéramos hermanas de alguna manera. Entonces yo después, entonces no tuve libros en realidad, aunque mi mamá sí leía. Me acuerdo que leía mucho autoayuda y sí había libros en casa, pero específicos de eso, y pues sí la veía leyendo. Y pues yo creo que la suerte que tuve de mi familia, que lo agradezco bastante, que ellos, a pesar de vivir en una ciudad súper pequeña, súper también tradicional de alguna manera, y de que ellos venían de rancho, de Tabasco, Zacatecas, ellos se fueron a mudar a Zacatecas para vivir ahí, ya nací yo ahí, pero bueno, pese a esto, este contexto, mi familia siempre fue muy respetuosa de lo que cada quien quería. Entonces, cuando yo empecé a reflejar desde inclusive la secundaria, que me metí a ciertos talleres, que me metí a ciertas actividades, yo siento que nunca me comprendieron del todo, pero jamás me lo impidieron. Y me apoyaban también porque me iban a ver en el bailable, en el de la oratoria, leían el cuento, no sé qué, yo ahí. Eh, y yo creo que no entendían. Yo recuerdo como sus rostros y sus preguntas, pero no importaba porque ellos pues fingían un interés por lo menos, ¿verdad? O estaba el soporte familiar. En ese sentido, yo no recuerdo ningún tipo de historia de narradores de historias. Inclusive después, muchos años después, me di cuenta de, en el contexto de violencia familiar en el que vivía, que las historias que me llegaban no era por un acto de amor que la abuelita narra, no, que no sé quién narra, no, a mí no me llegaban de esa manera, sino que llegaban de otras vías a través de ciertas experiencias que hoy en día veo son violencia y que pues lamentablemente como muchas familias en el mundo, en nuestro país, pues padece. Sin embargo, pese a todo eso, yo amo a mi familia, no los estoy tratando de descalificar, por supuesto que no. Mi familia pues me apoyó cuando decidí, por ejemplo, estudiar literatura y teatro, cuando decidí desde muy pequeña hacer cosas que no tenían nada que ver con ellos. Y tuve un privilegio, que yo crecí en la casa de mis abuelos, que está en el centro histórico de la ciudad. Entonces, como todo centralismo en todas partes de México, pues los centros históricos o las capitales concentran los eventos culturales o de cualquier tipo. Entonces, ese privilegio de estar en medio de la ciudad, pues me permitió por casualidad o por accidente conocer muchas manifestaciones artísticas y por voluntad propia, porque pues no recuerdo que alguien de mi familia me haya obligado a inscribirme a nada de eso, pues me metí. Y otra cosa, mi familia en ese momento, ellos vienen del rancho, como digo, y ellos siempre fueron bodegueros, vendían frutas, verduras en grandes bodegas. Hicieron lo mismo cuando se mudaron a Zacatecas, construyeron sus bodegas y todo eso. Entonces nos obligaban a ayudarles.
Y era parte de la vida familiar que yo no lo critico en ese sentido porque uno aprende yo me acuerdo que me enseñaron a usar la balanza, ¿no? Que antes era con una cosita y así. Y pues atender al cliente, ¿no? A separar los mangos podridos, a cosas así, ¿no? Total, yo recuerdo que odiaba estar ahí. Así no sabes cuánto. Yo decía, yo no quiero estar aquí. Así nos obligaban a cargar a veces las bolsas del mercado, las cajas de los mangos o lo que sea, ¿no? Entonces yo decía, hoy no, tengo que buscarme algo que hacer. Entonces me empecé a inscribir a un montón de talleres para los sábados, domingos, para que los días que me llevaban, pues no poder ir. Y ellos jamás cuestionaron eso. Cuando les decía, no, es que tengo poesía. Ah, bueno. O sea, ellos veían bien que yo tuviera poesía, ¿no? Aunque no leyeran poesía. O yo les decía, no, es que ya estoy en teatro o así, ¿no? A veces me inventaba cosas, no, no, estoy en sabe dónde y ya me iba a hacer otra cosa. Entonces, un poco fue mi entusiasmo, ¿no? Yo creé una cosa en mía que me fue llevando a este camino y que mi familia no me puso topes, aunque no me hayan, digamos, inspirado o motivado directamente. Entonces, no tengo esta historia familiar de todo mundo se cuenta cuentos, así como muchos colegas que yo les envidio. No, pues no, no me llegaron así las historias, los cuentos, no recuerdo, inclusive también recuerdo que tenía un rendimiento escolar toda la primaria súper bajo. Recuerdo cómo mi mamá tuvo que ir a hablar para que no me reprobaran y cosas así. Entonces digo, ni me acuerdo de las historias que todo mundo habla de los libros de texto. Del cuento no sé qué, pues para mí jamás las vi, las leí, no me interesaron. Entonces, pues bueno, ese es un poquito de mi historia. Ya me pasé, creo, no sé qué tanto Ay, dije. no, encantada. Fíjate que acabas de decir muchas cosas que me parecen bien interesantes. Una es que para llegar a los caminos del arte no es que tenga que haber un entorno artístico, no es una garantía que con una educación como tú lo decías, así clasista o muy culturosa, X o Y, va a haber una garantía de que tú seas un buen creador y de que seas proactivo. Fíjate que acabas de describir algo que me parece muy interesante de celebrarte, que es el impulso de hacerlo y que bueno, vivías en una ciudad en donde pues hay un montón de cultura, hay dos festivales importantes al año, en donde van cosas del mundo y bueno, pues tienes un crisol de primera mano en donde tú te volviste el espectador. Eso es una cosecha ahí. Voy a echar un poco de florecitas a la iniciativa del Estado, que parece que no se nota, pero tú eres, y yo también, y creo que muchas personas nos volvemos los públicos y nos formaron, y gracias a eso, porque yo también, yo dinero no tenía, entonces yo iba a todo lo que era gratuito y hasta la fecha sigo haciéndolo y ahora me encanta construir cosas que sean gratuitas para las personas porque creo que es la plataforma del aprendizaje. Pero mira, hay algo que dijiste que me parece súper bonito y simbólico, que es cuando las familias te aman y te dejan ser como eres y quién eres, y que lo ven bien. Yo siento que hasta ahora no hay persona que no, a lo mejor digan, se va a morir de hambre, porque yo creo que hay un prejuicio para con el arte. Ahora hemos visto que se mueren de hambre de cualquier oficio. Lo único que da dinero es la compra-venta de algo, pues no importa. Así hayas estudiado el doctorado, no te va a garantizar trabajo. Pero bueno, sí de una u otra manera, eh, el permitirte ser quien eres y cómo eres, eso es lo que detona un montón de procesos súper bonitos. Ahora yo ya me pasé de la platicona, pero ibas a comentarme algo. Sí, fíjate que tengo que apuntarlo doblemente, gracias por también tú recalcarlo, porque inclusive hablando de mi propia sexualidad, fue una familia que nunca reflejó un rechazo, que yo creo que se me veía, ¿no? Desde mucho tiempo atrás, o no sé, ¿verdad? Pues que no soy una persona heterosexual. Entonces mi familia también desde ese otro lugar nunca sentí un rechazo, por lo menos de mi familia nuclear, mis abuelos, mi abuela, mi mamá, las tías cercanas, los primos, o sea, esta familia como más cercana, bueno, de nadie que yo recuerde, pero eso también me permitió, pues, poder ser siempre, y entre comillas, porque con respecto a la sexualidad, pues sí fingí o sí estuve en confusión mucho tiempo hasta que de repente dije, bueno, ya, ya hay que aceptarlo y hay que trabajarlo. Entonces sí tuve ese calor humano en mi familia de que nadie me rechazó, inclusive mi mamá llegó a decirme,
no sé, alguna plática a los 11 años de si te gustan los hombres está bien y cosas así, ¿no? Entonces sí hubo, o sea, no hubo estas acciones de contar cuentos o de acercarme al arte, pero sí hubo muchos gestos de amor de una u otra forma. Entonces eso también lo agradezco y eso permitió que yo hiciera lo que estoy haciendo ahora, que yo empezara esa pequeña germinación, ¿no? De los cuentos, de la escena, de la literatura, de los libros, pues en esos momentos yo me imagino ese cálido gesto de mi familia, pues permitió que sí naciera y que sí creciera. Y pues sí. Qué bien, enhorabuena, porque eso ayuda un montón. Pero, y dime, después entonces en la secundaria empezaste tú te empezó a gustar el teatro, porque lo tuyo empezó siendo el teatro. Bueno, y la narración oral forma parte de las artes escénicas, y a mi punto de vista, ahorita lo platicaremos porque me encantaría, pues, la teatralidad me parece indispensable en la narración oral, porque si no, uf, le falta, pero bueno, platiquemos ahorita de eso más adelante, que creo que es un temazo, y me encantaría tu opinión. Pero entonces tú decides elegir el teatro y te empiezas a desarrollar en el teatro. Cuéntame, ¿cómo fue ese camino? ¿Cómo fue que llegaste a estudiar teatro? Es que yo me imagino, ¿verdad? Que un poquito desde la secundaria sí llegó a haber la opción del teatro. No existía para nada la narración oral, pero sí existía la oratoria. Inclusive el teatro no existió mucho tiempo, según recuerdo, pero siempre existieron los concursos de oratoria o de poesía coral y de danza folclórica. Entonces, al final yo solamente estuve en oratoria y los 3 años de secundaria participé y alguna vez fui finalista. Y también lo que hice en la secundaria y digo, ¿cómo? ¿Por qué lo hice? No lo sé, pero me metí al club literario a escribir cuentos. Entonces yo me acuerdo que yo escribía mis cuentos y además los ilustraba. Alguna vez fui también de los finalistas, una cosa muy bonita. Y yo también no digo, ¿cómo llegué a eso? No sé. No sé quién me presentó la opción de los cursos, de los talleres, no lo sé, no me acuerdo, pero llegué y lo agradezco, porque pues ya tenía ahí yo creo una sensibilidad de querer expresarme posiblemente, o una forma de ser un poco extrovertida, quizá, posiblemente. Entonces, cuando ya entro por fin, a la preparatoria, al mismo tiempo entro al grupo universitario de teatro, que te lo juro, éramos dos más o menos que ni 15 años teníamos, una cosa así. Y los demás eran muchachos de universidad, señores, gente pues muy grande, ¿no? Y el taller se daba de 8 de la noche a 10. Entonces también no era un espacio para mí de ninguna manera, pero se daba en el Teatro Calderón de la ciudad, que es un teatro histórico muy bonito, y pues a mí me quedaba cerca. Y mi familia dijo, pues ¿a qué hora sales? No, pues que a las 10. Bueno, pero te vienes directo. Entonces yo ahí empecé como a conocer eso. Pero antes, estoy olvidando algo, también me invitaron por casualidades de que un amigo dijo que si quería ir a hacer radio antes de eso. Y yo dije, ¿radio? Sí, vamos. Yo decía sí a todo. Y radio era Chinchilagua el programa, un programa de la Universidad Autónoma de Zacatecas dedicado a las infancias. Entonces hacíamos voces, entrevistas, radioseries, porque bueno, radionovelas no eran, cápsulas. Entonces, antes del teatro estuve en este mundo donde además conocí a dos de mis grandes dragones de la vida. Una de ellas es Jael Alvarado, que es una gran artista, gran maestra, gran amiga, que hasta el día de hoy me sigue enseñando cosas del arte, de la vida y de todo. Y por el otro lado, otro gran maestro que tuve fue Efraín Martínez de Luna, que él era el director del grupo de teatro, que gracias a eso en la radio conocí dónde había teatro y entonces salté para el teatro, porque yo no pensaba en ser actor o en ser artista. Yo no recuerdo eso, de así de, ay, voy a ser artista no, yo no pensaba nada de eso, yo no recuerdo qué quería hacer. O sea, no sé, no recuerdo, pero sí recuerdo que yo nunca dije, ah, quiero ser actor o escritor y así, o narrador oral, jamás se me vino en la mente. Total, de que ya estando en teatro y haciendo todos esos ejercicios con gente que pues ya estaba en la universidad o había estudiado ya y les escuchaba, yo aprendí mucho de esas conversaciones, de lo que decían, de cómo se expresaban, de los trabajos escénicos. Yo decía, ay, o sea, ¿cómo voy a hacer eso? ¿No? Yo me sentía súper atrás. Ay, perdón. Y bueno, total, fue como un crecimiento
y unas grandes coincidencias de la vida que me presentaron al teatro. Y bueno, pues ya lo hice de manera formal. Al final en Zacatecas no había licenciatura en teatro y tuve que elegir letras. Después hubo teatro, pero ya después yo no acabé la de teatro y sí acabé la de letras. Y ya después, mucho después, pues hice la maestría en teatro. Entonces, tengo ahí estudios literarios, truncos de teatro, la maestría en teatro y miles de cursos de muchas cosas. Me metí a todo, yo a todo me metía. Estuve varios años en danza contemporánea, por ejemplo, también. Fíjate que a mí me gusta eso como el ajonjolí de varios moles. Y creo que eso genera muchas capacidades de interdisciplina. A veces pareciera como de, bueno, no te estás como centrando en una cosa, bueno, a mí me lo decían, lo digo de manera personal, de, ¿por qué estás en tantas cosas y te metes a tanto? Pero en realidad todo tenía que ver con la narrativa, ahora lo sé, ¿no? Tenía que ver con la narrativa oral, visual y escrita, pero en ese entonces no tenía yo idea que iba a irse para allá. Sin embargo, creo que todo contribuye a la formación y hay un punto que me parece que eso lo has logrado tú muy bien, en el que has fusionado todos los recursos de lo que has aprendido. Y otra cosa que me parece interesante es que yo siento que la actualización es siempre bien necesaria. Cuando dejamos de estar en cursos o de tomar, perdemos un poco de noción. No es que vayamos a aprenderlo nuevamente, pero sí nos refresca el conocimiento. Bueno, y obviamente también enseñar, que yo veo que ya has sido docente. Pero, ¿ibas a comentarme algo? Sí. No, adelante, adelante. Porque bueno, te iba a decir que te parecía, si entre contada y contada, pues nos compartes un cuento y ahorita me gustaría que ya me digas cómo fue ya tu experiencia después, pues ahora así, recién egresadito, que por ahí recuerdo alguna vez haber sabido que andabas tú por Brasil y ya me contarás eso, porque bueno, pues esa como experiencia que fuiste a hacer como brigadas, algo así, ¿no? Entonces, cuéntanos tu Claro. cuento. Miren, voy a contarles un cuento que viene de la tradición oral de Zimbabue. Hace este año estuve 4 meses por África viajando, recopilando historias, viviendo muchas cosas hermosas y traigo un nuevo espectáculo que, bueno, pronto se enterarán para que vayan a verlo. Y este cuento pertenece a este espectáculo. Y es que dicen y cuentan que allá en el desierto del Kalahari se oía un concierto, pero no un concierto cualquiera. Era una especie de tripas de animales de tanta hambre que tenían. Había una sequía tremenda en ese desierto que ni la poca lluvia que esperaban por años, cada año, cayó. No había hojas verdes, los animales estaban muriendo de hambre tremendamente. Y es que antes las jirafas, las cebras, los hipopótamos y otros animales se parecían mucho. O sea, las jirafas no tenían ese cuello gigantesco y las cebras pues no eran como eran, sino que todas se parecían. Y entonces, en algún día, la jirafa vio que en lo más alto de un árbol había unas hojas verdes que podrían servir de alimento. Pensó la jirafa, pero no las alcanzaban porque no tenían el cuello que conocemos ahora. Los hipopótamos, que también eran como las cebras, tampoco podían alcanzarla y las cebras tampoco, ni ningún animal. Intentaron tumbar el árbol, pero no podían. Intentaron sacudir, pero no podían. Las hojas verdes de las copas seguían allá arriba. Hasta que la jirafa pensó y pensó en cómo comerse esas hojas verdes. Y se acordó de el babuino. Dicen que el babuino tiene poderes mágicos. Los babuinos son como esos changos del Rey León, ¿se acuerdan? Peludos, 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 pero de nalgas rojas. Esos son los babuinos. Y con esta creencia de sus poderes mágicos, la jirafa decidió atravesar el desierto del Kalahari para conseguir ayuda y poder hacer que los árboles se hicieran más pequeños y alcanzar esas hojas deliciosas y poder comer algo. Pero bueno, la jirafa tenía muchos amigos y fue con el hipopótamo y le dijo, vamos, acompáñame en esta empresa. Y claro, estas aventuras son mejores si tienes con quién ir y con quién acompañarte. El hipopótamo aceptó y
dijeron, ok, vamos a buscar al babuino. Atravesaron el desierto hasta encontrar ese gigantesco árbol donde vivía aquel chango. Pero bueno, tenían que hacer los cantos ceremoniales pertinentes para que saliera el babuino, ¿verdad? Y lo hicieron. ¡Changoleiro! De nalgas rojas. Y solo así el babuino se asomó para ver quién era. Se trataba de esos dos animales, la jirafa y el hipopótamo. Explicaron las razones y el babuino pensó y pensó y dijo que les ayudaría. Pero tendrían que obedecer muy bien estas instrucciones. Tenían que ir 3 veces seguida antes del amanecer para comer unos frutos aquí, unas raíces y unas hojas por acá y unas hierbas. Y solo a la tercera vez de comerlos tendrían que cerrar los ojos y esperar los primeros rayos de sol para ver la magia surtir efecto. Y así lo iban a hacer, dijo la jirafa. Así que se regresaron, cruzaron nuevamente el desierto y dijo, bueno, pues hasta mañana, amigo hipopótamo, nos vemos aquí bien temprano para que no nos agarre el sol y llegar antes de que amanezca. Muy bien. Pero a la mañana siguiente, la jirafa estaba esperando a su amigo hipopótamo, el cual nunca llegó. Así que apresurada se fue sola a atravesar el desierto para no llegar tarde. Llegó, comió aquellas raíces, comió aquellas hojas y no pasó nada porque era la primera vez. Y de repente, tardísimo, llega el hipopótamo, pero ya con el sol en el cielo. Y sí, también comió las raíces y las hojas, pero bueno, ese era el primer día. Se regresaron y al día siguiente pasó lo mismo. La jirafa estaba esperando al hipopótamo que no llegaba, así que se fue sola. Comió las raíces, comió las hojas y esperó a que llegara el hipopótamo, quien llegó nuevamente tarde. Y sí, comió las raíces, comió las hojas, pero bueno, ya con el sol en el cielo. Y se fueron nuevamente, solo faltaba un día. Y fueron otra vez, el hipopótamo nunca llegó, así que la jirafa llegó sola, llegó a tiempo para comer las raíces, para comer las hojas, y ahora sí, como había dicho el babuino, esperar los primeros rayos del sol. Y pudo sentirlos en su rostro. ¡Ah! Y en ese instante la magia comenzó a surtir efecto, porque el cuello de la jirafa se alargó como lo conocemos ahora. Ella esperaba que los árboles se hicieran chiquitos, pero no, la magia le hizo el cuello gigantesco. Y así pudo alcanzar esas hojas de las copas de los árboles, verdes y suculentas. El hipopótamo llegó tarde, con el sol ya encima, y obviamente comió las raíces, comió las hojas, y cerró los ojos. Y cuando los abrió, no pasó lo mismo que con la jirafa. Sus patas se comprimieron, su cuerpo se hizo así, se contrajo, el cuello se le metió, la cola también se le absorbió. Y por eso dicen que así son hasta el día de hoy los hipopótamos, que nunca pudieron conseguir esas hojas de las copas de los árboles. Y por eso dicen y por eso cuentan que las jirafas tienen ese cuello tan largo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Qué bien, oye. Y bueno, ahora cuéntame, entonces, bueno, estudiaste primero literatura y luego, pues como eres muy inquieto, de ahí empezaste a hacer qué cosas, cuéntanos. ¿A dónde te llevó la vida? Y bueno, Sí. ahí me imagino te llevó en algún momento hacia la oralidad, que bueno, la exploraste en la oratoria en la secundaria, pero no era propiamente ser un contador de historias. Platícanos. Bueno, yo sí conocí la narración oral más o menos en las mismas épocas, porque antes había un festival internacional de narración oral muy grande, que tenía un presupuesto bastante elevado del gobierno y que era una etiqueta presupuestal que siempre había dinero para ese festival en esos momentos. Entonces, yo recuerdo que pasando
por el centro, por la Plaza Goitia, frente al Calderón, yendo a mi casa. Yo recuerdo, no sé si tendría 15, 16, 17 años, no recuerdo, o sea, es difícil, pero yo recuerdo que pues había gente, ¿no? Y ahí se suelen poner los payasos, que nunca me quedo a verlos, pero yo vi que era otra cosa. Y yo dije, ay, ¿qué es? No, pues no sé, vamos a quedarnos. Me quedé y recuerdo que eran cuentos y me conmovió muchísimo, mucho. Yo recuerdo una persona que creo, nunca he podido averiguar quién es, era uruguaya y contó un cuento que terminaba diciendo que, que el sol son, es un enjambre de luciérnagas, algo así, o sea, una imagen poética muy linda que hasta el día de hoy recuerdo y que yo dije, qué tierno, qué bonito, qué manera tan linda de ver el sol, ¿no? Entonces, ese fue mi primer, que yo recuerde, encuentro con la narración oral, por lo menos en términos profesionales, y fue súper lindo, pero ojo, en ese momento para mí eso era teatro. Yo nunca como que pensé en algo diferente. No, yo dije, ah, pues es un escenario, alguien ahí, pues está haciendo como teatro, ¿no? Total, el asunto es de que a partir de eso, yo no sé cuándo fue mi otro encuentro con los cuentos o con el Festival de Narración Oral, pero creo que ya fue estando en la universidad, porque ya empecé a entrar a los talleres gratuitos cada año. Yo ya empecé, ya vi, ya contaba de hecho, porque recuerdo algunos espectáculos que montábamos con nuestros amigues, que teníamos nuestro propio grupo desde la prepa, nuestro grupo de teatro. Y entonces decíamos que eran cuentacuentos teatralizados. Y me acuerdo del primero que se llamaba La Fogata, que poníamos muchos libros como si fueran una fogata y éramos tres, dos amigas y yo. Entonces cada una contaba un cuento. Ese fue nuestro primer show, pero para nosotros era teatro. O sea, yo nunca pensé, pero no digo, era cuentos, o sea, narrábamos cuentos. Yo digo, ah, mira, total, estos pequeños accidentitos y pequeños asomos ya estaban desde antes y se fueron repitiendo, repitiendo, y pues ya en algún punto, estando creo en la universidad, en alguno de los talleres que tomé, pues como que dije, ah, les importa, porque era algo que aclararan, ¿cómo se dice? Que remarcaban, ay, ya estoy trabándome, que decían constantemente sobre esto no es teatro. Entonces yo creo que por ahí se me fueron metiendo las ideas y empecé a distinguir ambas disciplinas. Sin embargo, terminé la universidad, yo seguía haciendo teatro, trabajaba en la compañía estatal de teatro, yo, o sea, yo en lo mío, ¿no? Sí tenía chambitas de cuentos, o sea, yo las acepto. A mí la narración oral eran chambitas que me salían y yo las agradecía. En fiestas, en primarias, donde fuera, ¿no? Yo sí les cuento cuentos, ¿no? Ahí voy. El asunto es de que yo no me metí por entero a la narración oral hasta regresar de Brasil. Yo termino la universidad, me voy de inmediato así, me titulo al día siguiente, vámonos. Y me fui a Brasil en un proceso de un voluntariado internacional donde tenían una compañía de teatro. Entonces yo iba a dar clases de teatro, iba a trabajar en la compañía y además funciones de apoyo a las educadoras en los orfanatos porque yo dormía a los niños, vigilaba a los chiquitos que se bañaran bien, les leía y les contaba cuentos. Yo me acuerdo también, era tan lindo, ahora en portugués, y trabajaba en la compañía de teatro de ellos. Total, yo tuve una experiencia en Brasil también enriquecedora y humanamente me cambió y me hizo crecer mucho porque trabajé con niños con herida de bala, por ejemplo, o con niñas rescatadas de ambientes de prostitución y con historias, o sea, yo decía, ay, o sea, historias muy fuertes que todavía me impactan y me conmueven, ¿no? Pero bueno, ahí yo solo hacía teatro, me quedé más tiempo en Brasil, ya dije, ah, bueno, me quedo más tiempo, me quedé ilegal ahí casi los 2 años, hasta que de repente por causas de la vida regreso a México. Regreso a México con la idea de legalizarme en Brasil para que me pudieran pagar de manera correcta y cosas así, y jamás me regresé a Brasil hasta mucho después. El asunto es que digo, ay, pues ya ni me regresé a Brasil, ¿qué hago? Regresé al teatro y a la narración oral, pero con otra perspectiva más profesional. Ya no eran chambitas, ya no era como que pues lo hacemos, no lo hacemos, ya no era como tan informal, sino que la directora del festival me propuso participar por primera vez en el festival, yo acepté, entonces sentí como el compromiso de, ay, es que ya voy a estar en el festival. Y dije, híjoles, entonces ahora sí creo que hay que tomarle mayor seriedad. Tuve 2 clases con ella. Bueno, no fueron clases, fueron como un taller.
que después lamentablemente nuestra relación se rompió con esa señora y pues yo jamás la volví a ver. Eh, Participo en el festival y todo y me enamoro, así. Yo dije, ¿qué es esto? Y yo veía gente de no sé cuántos países conviviendo ahí conmigo, dando funciones en todas partes, y yo decía, ay, qué bien, o sea, qué bonito. Y lo hacen solos, que algo que me daba pánico. Yo decía, lo hacen solos. Yo siempre, casi siempre, no siempre, pero lo hacía como, lo somos tres y cada uno cuenta un cuento y se hace la hora, no sé, algo así, ¿no? Pero yo decía, wow, o sea, me conmovían las historias y había estilos de todo tipo. Había narradores más de la vieja escuela con mucha quietud, pero había otros muy teatrales, ¿no? Que se movían y saltaban, no sé qué tanto. Ahí conocí a Norma Torres y que yo dije, güey, todo lo que me dice María Eugenia Márquez en ese momento, que no debo hacer, lo hace esa chica. O sea, digo, porque ella sí, yo no. Entonces ahí vienen concepciones de lo que es la verdadera o no narración oral y cosas así, y de renunciar a ciertas tradiciones como escénicas o teatrales. Entonces yo dije, no, pues yo ya lo hacía con, digamos, no como norma, pero con mucha expresividad. Entonces dije, no voy a hacerle caso a esta señora, yo voy a seguir moviéndome en el escenario y usando recursos. Pero bueno, ese festival y esa experiencia me mostró la diversidad de cuentos, de cosas, de colegas que hasta el día de hoy siguen siendo mis amigos y que nos hemos vuelto a encontrar en otros festivales que yo digo, güey, yo, o sea, wow, ahora somos pares, pero tú eras ya una autoridad cuando comencé yo a narrar cuentos. Entonces nos reímos de esas experiencias, de cosas que pasaron en ese festival y en los posteriores. Ya después, cuando de alguna manera empecé más a trabajar en los cuentos después de eso, empecé a ver que había más cosas acá en la Ciudad de México, yo estaba en Zacatecas, y que en otros estados yo decía, oye, sí hay, sí hay. Y yo me arriesgué y le escribí a gente, unos me aceptaron, Regaladores de Palabras me aceptó, por ejemplo, en el 2014 por primera vez a narrar acá en la Ciudad de México, otros nunca me respondieron, otros, había una especie también, como yo digo, de discriminación cuando no eres de la ciudad, ¿no? Porque te preguntan quién es tu maestro, de dónde saliste, y tú, pues no, yo digo, no salí de nada de eso, yo soy alguien aquí y pues quiero ir allá a narrar cuentos, ¿no? Unas personas me abrieron las puertas, otras no, pero no reclamo, ¿verdad? Pues cada quien hace sus programaciones, esas cosas. Pero bueno, ya, así. Yo, si me preguntas, ¿cuándo fue la última vez que hiciste teatro? Años, no sé cuándo. ¿Y regresaría? Pues sí, si me encuentro con una oportunidad, pues ¿por qué no, verdad? Pero no tengo como la necesidad de buscar al teatro, pero amo el teatro, veo teatro, soy súper fan de estar viendo cada fin de semana obras de teatro, la verdad es que sí, pero hacerlo también digo, ay no, luego llegan tarde los ensayos, digo que, y Sin embargo, creo que el hecho de que hayas tú explorado en el teatro, aunque después ya decidiste que la narración oral iba a ser tu lugar en la creación o uno de tus lugares favoritos, porque veo que sigue siendo muy de interdisciplina, porque montas espectáculos, a diferencia de otros que montan sesiones de cuentos o repertorios de cuentos, y yo creo que ahí es algo que del teatro tú sí heredas esta capacidad de poder montar un espectáculo en donde vas enlazando las historias y les das una articulación, ¿no? Que eso no siempre pasa. Pero a ver, ahora cuéntame ahí y cuéntale al público de Entre Contadas, que es mucho más un gremio de relacionado con la narración oral, ¿cómo es que tu proceso para montar un espectáculo? Por ejemplo, tú tuviste un espectáculo de cabaret y has tenido espectáculos temáticos en donde ahora lo compartiste, te fuiste a hacer una investigación de campo y bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido tu proceso y cómo llegas a eso. bueno, cada proceso, cada montaje tiene sus peculiaridades, ¿no? Sus cosas específicas de alguna u otra manera. Sin embargo, lo que acostumbro a hacer casi siempre, por ejemplo, es, bueno, primero, dejé de narrar historias que están en libros hace ya bastante tiempo. Entonces, yo hurto.
Bueno, es cierto, no hurto. Pido historias de la vida de la gente, de mi creatividad o de mi propia vida. O de lo que escucho ahí, de literalmente, oralmente adquirida una historia. Entonces yo hago un proceso literario de reflejarla en el papel, casi siempre a mano primero, donde rayoneo y le doy una estructura literaria, pero no literaria para el libro, sino literaria para la escena. O sea, yo a veces escribo mis propias muletillas, por ejemplo, escribo de la manera más oral posible porque me interesa la oralidad y no porque vaya a memorizarlo. Yo jamás memorizo los cuentos y esa es una de las cosas que le digo a mis alumnas, ¿no? Digo, yo les recomiendo no memorizar. Pero bueno, entonces hago estos textos que quedan como un primer cimiento, porque después de muchos otros procesos regreso al cuento que escribí y digo, ¿cómo dejé esto atrás? ¿Cuándo dejé de hacer esto? Y cosas así, ¿no? Grandes descubrimientos. Pero bueno, tengo este proceso de hacerlo texto a través de un proceso oral, aunque parezca un poco contradictorio. Y después busco, o al mismo tiempo, como un dispositivo escénico que los vaya anclando, ¿sí? Yo no soy de los que nomás va y dice, hola, ¿qué tal? Uno de perros, órale. Ahora otro de no sé qué, también, que es una gran habilidad que yo no tengo, ¿verdad? Yo más bien configuro una secuencia de cuentos en un universo que tienen una entrada, una presentación, y esa presentación suele ser muy física y gestual, o musical o bailada, por ejemplo. A mí me gusta iniciar de esa manera, más o menos, ¿verdad? De esas maneras exploro cada posibilidad en cada espectáculo. Y más o menos también el final es un poco así, y en medio hay unas series de dispositivos escénicos para anclar cada historia, ¿no? Entonces, es un montaje en términos reales, en términos escénicos. A veces se ha menospreciado un poquito la narración oral desde las políticas culturales, desde la academia o desde muchos ámbitos, justo porque no se entiende qué es y porque se cree que es lectura en voz alta o porque no sé qué, ¿verdad? Entonces, no, lo que yo hago sí es todo un montaje escénico, ¿no? Donde elijo inclusive lo que he visto, donde elijo por qué este cuento va ahí y no acá, pero con una característica muy propia de la narración oral, que para mí un espectáculo de cuentos tiene, pues ponle 8 o 10 cuentos, pero en una hora solo alcanzo a contar 4 o 5. O sea, el dispositivo está diseñado para que en este público en específico entren estos o la combinación de estos. ¿Por qué? Porque, bueno, son más pequeños de lo que esperaba, ¿no? O porque es un público pues que no conoce el arte, entonces prefiero estos otros que son más pegajosos y divertidos que estos otros para un público que tiene más experiencia siendo público. Entonces, yo así los configuro. Muchos cuentos, pero en realidad se narran pocos pues a la hora de presentarlo. Y así esa bondad tiene nuestra disciplina, nuestro oficio, que también puede dialogar con el público y entonces decir, bueno, hagamos esto, no esto, ¿sí? Pero con todo un plan detrás, con todo un proceso de pensamiento y creatividad ya pensado, ya más o menos, pues digamos, previsto, ¿verdad? De qué puede pasar. Entonces, así lo hago yo. Me gusta a mí también ensayar y me gusta las visiones externas, que yo invito a colegas, y si me están viendo no podrán negar que se los he pedido, que les digo, oye, ¿me ves un cuento? Oye, ¿me ves mi entrada y el segundo y el tercer cuento? Así, ¿no? Y de a poquitos, ¿no? También en algún momento me ves todo el show y ahí se lo chutan, ¿no? Y a mí me lo han pedido también y voy y digo, mira, yo observo esto desde afuera. Y todo eso, fíjate, es una visión de dirección de la narración oral. No el hecho de que alguien te vea, sino el hecho de tener toda una estructura y todo un esquema de creación. Eso te hace autodirigirte de esa manera, ¿verdad? Porque hay gente y que yo admiro y que les envidio, que a veces leen y a la primera ya lo pueden narrar. Yo no tengo esa habilidad, yo no. Digo, ay, no, yo sí lo ensayo, yo lo preparo, lo pienso, me enamoro y así, ¿verdad? Esas cosas. Pero hay grandes colegas que tienen otras habilidades que yo, pues estoy
lejos, ¿verdad? De hacer eso. Entonces también pienso que puede haber muchas maneras de montar un espectáculo de narración oral y todas son válidas desde la escuela o la perspectiva artística que tenga. Yo digo, venga, para público y para todo mundo. Inclusive hay estilos que yo digo no me gustan tanto, pero ahí viene la bofetada cuando de repente llego con alguien que no conocía y me conmueve. Cuando supuestamente no me gustaba ese estilo. Entonces yo digo, ¡ay, qué bonito! Este sí me gustó, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es, no sé si respondí, pero eso es como más o menos mi manera de montar un espectáculo de cuentos. Fíjate que dijiste varias cosas bien interesantes, que bueno, para quienes estén en formación y vean este programa y quienes también, pues, continúan en la formación, porque yo creo que hay algo en la narración oral, es que lo dijiste tú de manera muy clara, es en solitario, porque, y luego a veces no nos miramos a nosotros mismos, yo a veces les sugiero que se graben o les sugiero que cuenten a alguien más, pero lo dijiste tú, los colegas, como entre pares, ayuda un montón porque tienen una perspectiva y una óptica desde la narración oral, y ahí es cuando podemos hacer pues esas complicidades bien interesantes que se pueden dar, porque la narración oral pues es más en solitario, es que tú armas tu espectáculo y tú lo procesas, a veces en tu mente, a veces ensayas contigo mismo, contigo misma y pues, tan, ¿no? Pero bueno, sí, la retroalimentación es algo bien interesante. Fíjate que me gustó mucho esto que haces tú, que creo que me parece muy propio y además muy de tus capacidades, porque siento que como así tú lo dices de alguien que lo lee y lo cuenta al instante, se te da la creación literaria, la oralitura, que no propiamente se le da a todo mundo y que sí me parece indispensable tener la conciencia de la estructura de los cuentos para poder jugar con ellos. Y bueno, creo que aquí tú le sumas pues todo esto que tienes de aprendizaje sobre lo escénico, tanto lo corporal como lo oral, como lo energético y otras características que tú le puedas sumar. Pero bueno, me gusta mucho que hayas compartido como ese proceso, ¿no? Que a veces, pues no tenemos idea cómo le hace, ¿no? Cómo es al interior de ese universo de lo que piensa esta persona y hace, ¿no? Y se vuelve, pues, en escena. Me gustaría que antes de que nos vayamos a esta última parte, que me gustaría que compartieras tú como académico, que eres muy joven y que, bueno, pues has publicado cosas que me parecen bien significativas para la historia de la narración oral, nos compartas otro cuento y, bueno, ya después demos eso y nos cuentes, pues, de los miles de proyectos que también tienes, que, bueno, nos daría como para 100 programas, pero, cuéntanos una historia. Miren, en lugar de cuento, va a ser una canción que traigo también de África. Está hablada en lengua shona y es también un juego de manos. Voy a intentar enseñárselos a través de aquí pues de mi dispositivo y bueno, es un poco difícil las pronunciaciones, esperemos que no batallen, si no vuelvan a repetir el video, ¿verdad? Y si no vayan a ver en vivo y allá se los vuelvo a explicar. Bien, y al final les voy a decir qué significa. Es en lengua shona, una lengua que se habla en varios países del sur de África. Curiosamente, en esos países, cuando cruzan la frontera, ellos se comunican en shona o en otras lenguas indígenas que tienen y no en la lengua colonial, porque la lengua colonial no la comparten. Algunos hablan portugués, otros inglés, otros francés, otros inclusive más al norte, allá no fui, pero español. Entonces, las lenguas indígenas son sus lenguas comunes en muchos casos. Y bueno, yo conocí esta cancioncita y dije, me la prestan y me la prestaron. Yo dije, gracias, pues bueno, vamos a compartirla en México. Y dice ahí, Itai Shandino Shuira. Repito, Itai Shandino Shuira. ¿Ok? Es Itai, la primera palabra. La segunda es Itai Shandi no Shuira. Shandi no Shuira. ¿Sí? Así. Shandi no Shuira. Son dos palabras. Itai Shandi no Shuira. La tercera está un poquito más complicada. Chita Ziki Sue. Chita Ziki Sue. Hay un Z, que es un sonido que no existe en el español, pero que podemos producir. El zizazizozu, pues es chitatzikisue. Chitatzikisue, que sería todo junto.
Itai shandi no shuira, itai shandi no shuira, chitatzikisue, chitatzikisue. ¿La tenemos? Vamos otra vez, pero ahora con las manos. Y me voy a hacer un poquito más para atrás. Va a ser así. Itai shanji no shuira, itai shanji no shuira, chitatzikizue, chitatzikizue. ¿Ok? Lo explico ahora. Es cabeza, corazón, piernas. Para decir itai shanji no shuira. Ay, me retrasé otra vez. Itai shanji no shuira. Exacto. La tercera palabra, unimos las palmas, golpeamos la palma de la persona que está enfrente y después golpeamos con fuerza, un poquito con empujoncito, como para saltar así de alegría, ¿ok? Lo hago completo. Itai shanji no shuira, itai shanji no shuira, chitatzikizue, chitatzikizue. Bueno, este es un pequeño canto que lo escuché. Y yo dije, ¿qué es eso? Díganme. Es más largo, pero la verdad no soy capaz de descifrar lo que dice y lo que se pronuncia. Y yo dije, nomás el comienzo. Entonces, este comienzo, tan solo estas palabras significan, no me acuerdo bien la gramática, pero la oración en español sería, los sueños se hacen realidad. Entonces yo dije, ay, no, qué bonito. O sea, sí, ya, Itai Shandino Shuira. Entonces, bueno, esta es parte de lo que mi último viaje pude recuperar y compartir ahora con ustedes. Espero que se lo hayan aprendido y que pues lo compartan con sus amigas, amigos y amigues. Ay, genial, muchas gracias, muy bien. Y bueno, pues ya casi nos vamos, nos faltan todavía unos minutos, pero bueno, me gustaría que nos compartas cómo fue el impulso para hacer estos ensayos que has hecho de investigación sobre la narración oral, que a decir verdad me parecen bien interesantes. Yo celebro que algunas de las compañeras, compañeros, se han tomado a la tarea de escribir procesos o escribir libros o escribir anécdotas o escribir métodos incluso muy a su manera o muy en la suma o desde su perspectiva, muy desde la escuela tradicional, que ya, bueno, pues como lo platicabas, pues bueno, hay algunos más conservadores de esta escuela, eh, y me parece que viene a refrescar y a sacudir, y me parece muy bueno que lo haga, porque hay que también hacer otras posturas y otras visiones desde otras ópticas y también desde otros sentires y desde otras perspectivas que miran las cosas distinto, a su manera. Cuéntame cómo fue ese impulso para llegar a escribir estos ensayos que has escrito, que los has publicado, que se los muestres aquí al público, en dónde también pueden adquirirlos, todo ese chisme. Gracias. Fíjate que la academia pues se me fue dando. Creo que si en primaria mi mamá iba a pedir que no me reprueben, pues a partir de la secundaria me volví así, el genio, ¿no? No sé cómo, hubo un salto de primaria a secundaria donde tenía las mejores calificaciones. Solo había dos compañeras que me ganaban. Yo decía, ¿por qué? Así, pero volví, o sea, me hice esos niños listos y yo no recuerdo que hiciera algo en especial. O sea, algo ocurrió en mí que en secundaria me hice listo. Pero bueno, el asunto es que ya en la carrera, cuando tengo que hacer una tesis, yo no tengo idea por qué ni de dónde se me ocurrió que mi tesis de licenciatura se llamó Teatro y Oralidad y defendía el hecho de que la narración oral es un género teatral, no es un género autónomo, algo de lo cual hoy digo todo lo contrario. Pero yo no recuerdo cómo me interesó el tema, no tengo idea, pero mis estudios académicos son desde licenciatura de narración oral. Y yo digo, consulto a veces esa tesis solo para acordarme de ciertos autores y de ciertos textos y digo, ¿de dónde rayos me nació la idea de hacer esto? No lo sé. Lo que sí sabía es que yo estudié letras, pues sin querer, ¿verdad? Porque pues al final, pues ya estaba ahí, cosas de la vida. Entonces yo dije, mínimo lo que voy a estudiar
o que lo que voy a investigar de tesis va a ser algo de teatro. Y eso fue mi tema, ¿no? Pero bueno, pasan los años, me voy a Brasil, hago muchas cosas, yo la academia la olvido, me titulo, lo que sea. Y cuando yo sabía y había planeado que después de varios años de la licenciatura, 5 o 6, haría la maestría en la Facultad de Teatro de la Veracruzana. Yo así lo dije estando en la universidad. Dije, no acabé la carrera de teatro, no me importa, la maestría sí va a ser en teatro. Total, llego, aplico y quedo en la maestría, que era también una maestría muy reducida, y pues piden un protocolo. Entonces yo ya tenía más tiempo en la narración y más preocupaciones, dije, voy a continuar el mismito tema, pero con otra perspectiva. Y entonces así nació la tesis de maestría que se llama El arte del cuerpo en la narración oral, donde yo rescato todas las características corporales, escénicas, fenomenológicas o performáticas de la narración oral, porque desde mi punto de vista, la narración oral era vista como una cuestión literaria y así tenía que ser pensada y definida. Y yo decía, no, pero es alguien en el escenario diciendo cosas. Debe estar definido desde la escena, no desde la literatura. Entonces ahí había muchos puntos como pues en pique y la investigación se fue a algo muy bonito que hoy, por ejemplo, parte de la tesis, una mínima parte, es este librito publicado por Paso de Gato, que también yo estando en la prepa compraba estos libritos. Y para mí es un honor ahora hacer ese librito. Yo decía, yo los compraba. Ahora es tan fabuloso. Y lo pueden encontrar en varias librerías, inclusive en las del gobierno que se llaman, ¿cómo se llaman? ¿Educal? Educal, exacto, perdón, en Educal lo pueden encontrar. En físico hay en pocas, pero en todas las del país se manda a pedir gratuito y ya te llega a la sucursal que tú lo deseas y ahí está. Vale como 50 pesos, una cosa así. Pero bueno, ahí están los primeros reflejos académicos, después de congresos, después de errores de lecturas que me sirvieron, otras que no, y un trabajo muy bien acompañado en la maestría. Entonces, doctores y gente muy formada en teatro, pues me orientaron de una manera muy linda. Y luego, pues yo seguí con mis estudios y publicaciones, digamos, de ensayos y otras cosas en otros lugares. En libros que ni yo tengo, porque hasta en otros países me he publicado, yo ni tengo esos ejemplares, pero bueno, seguí investigando y porque también me volví formador de narrador oral, muy joven. Se los juro, yo me inventé y yo dije, voy a dar un taller y ya andaba dando talleres. Entonces eso me obligó a investigar, o sea, a leer cosas, a preguntarme, a ver videos. Entonces también por eso yo de manera muy autónoma fui aventajando cosas en la academia. Pero bueno, el último libro, el libro, es que se llama El artesano y la narración oral, que es resultado de la pandemia. O sea, bueno, tiene una historia previa, ¿verdad? Pero al final se volvió un libro que estudió los efectos escénicos de la pandemia sobre la tecnología y los dispositivos. Pero más allá, eso es la mitad del libro. La otra mitad es todo un desarrollo de un postulado, de varios postulados que defienden a la narración oral como una expresión más cercana a los entramados artesanales que a los artísticos. Y ahí digo por qué. Diferencio las cuestiones del arte a las de la artesanía y descubro, gracias a muchos autores, que pues no somos más artesanes, artesanas, artesanos que artistas, desde por lo menos los cimientos ancestrales de esta arte, de esta expresión y de este oficio. Y ahí lo discuto, ¿no? Y ahí, bueno, ahí lean el librito a ver si están de acuerdo. Cualquiera de estos dos libros está, por ejemplo, en tienda teatral, también ahí por Metro Cuauhtémoc, en Plaza Cuauhtémoc, o en otras también independientes. Todavía no se halla en Educal, pero bueno, pues ahí, si no, contáctenme y yo se los envío, ¿verdad? Y bueno, tengo este otro libro que fue previo a pero este sí es de cuentos, son con cuentos ilustrados, también publicado por Alas y Raíces, que bueno, también ahí fue otra bonita sorpresa de la vida. Y pues bueno, sigo escribiendo, sí, sigo creando cosas, sí, sigo tocando puertas, algunas se abren, algunas no, pero pues creo que
como en mi niñez, haciendo cosas que en teoría mi medio no me lo permitiría, ¿verdad? O no me lo incitaría, pues quién sabe, yo sigo con esa actitud que espero no perder. Y claro, a veces uno fracasa, a veces uno pues también se derrota, o a veces uno también presenta un espectáculo inacabado, también me ha pasado, o a veces una propuesta que no queda en ningún lado, y digo, bueno, pues mi propuesta no, a veces otra que sí queda, pero pues seguimos en este trabajo, ¿no? De formarnos, de investigar, de preguntarnos, cuestionarnos, y otra cosa bien importante, yo soy una persona que presume de ver mucho teatro y narración oral. La verdad es que sí, gasto dinero, consigo la cortesía, voy a lo gratis, yo ahí estoy viendo teatro cada semana y narración oral. Entonces, algo que creo que muchos colegas no hacen es ver cuentos. Yo digo, ¿cuándo van mis colegas a verme a mí? Híjoles, yo siento que casi nunca de los nunca, ¿verdad? Y bueno, no sé, yo tampoco puedo ir a ver todos, tampoco es como así, pero yo digo, creo que también es un deber ético, yo diría, ¿verdad? De formación, es ir a ver pues a los colegas, ¿no? Saber qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Yo lo hago porque tengo preocupaciones académicas y formativas, formo narradores orales y me encanta crear discordia. Ahí yo, ya fueron a ver, pues miren, yo no haría eso. Ay, bien, acá bien cizañada. No, pero siempre con mucho respeto, mucho, y he tenido muchísimas alumnas, que bueno, no creo que se jacten de que en realidad hable mal de nadie, no, pero hacemos trabajos críticos de reflexión, ¿no? De qué pasó ahí. ¿Nos gustaría hacer eso o no, verdad? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Entonces, pues bueno, yo creo que bueno, pues que ese es mi compartir un poquito de mí, de mi perspectiva, y pues bueno, gracias, Penélope. No, sí, pues bueno, me era bien importante porque me parece que hace ratito al principio, antes que empezaron, le pregunté qué edad tenía y me dijo 36. Dije, ay, está súper chiquito, me encanta. Además, estás en una edad poderosísima. A mí me parece que esa edad es súper poderosa, todavía va a haber un montón. Yo tengo 51 y todavía traigo mucha pila. Yo creo que voy a ser una de esas viejas. ¡Ea! Yo quiero ser como tú. Y yo quiero ser como Betty Falero y como otras, yo voy a ser una de esas viejillas que van a andar de aquí para allá y haciendo un montón de cosas. Maestrazas. Y creo que tiene que ver mucho con algo que comentaste sin decirlo tan explícitamente. Es el impulso de hacerlo. Es cuando tú das la intención, quiero escribir sobre esto, y me encantó que ahorita tú decías, no, la postulación al principio no era, pero creo que en el camino de lo académico, así es la academia. Tú encuentras una posición y después descubres en la investigación y cambias la posición. Esto no indica que no esté sostenido lo que tú ya investigaste, ni que no forme parte de que hay que dar opiniones. Y mira, una de las cosas que yo constantemente también comento es que a la narración oral le falta teatralidad porque se le ha vinculado con la narración escrita. Entonces, si hablando del lenguaje, en la cosa más pura, que el lenguaje es un sistema de signos en donde se conjuga los signos de lo oral, lo gestual y lo escrito, si tú descartas lo gestual, estás descartando el gesto corporal. Pero es que en escena el público lee todo de ti. Lee tu cuerpo, mira tus zapatos, ve cómo vienes vestido. Entonces parece que no, aunque tú no utilices propiamente un vestuario para, o sí, tú lo puedes elegir. Hay una lectura de las y los espectadores de lo que tú estás haciendo. Por eso me parecía bien importante preguntarte tu proceso, porque me parece interesante que tú dices, bueno, no querías estudiar literatura, pero haces literatura todo el tiempo. Es una herramienta que tú posees de una formación profunda y que te permite juntarlo con otras experiencias de formación que tienes y que hace que hagas tú las cosas como las haces tú a tu muy particular manera. Que la narración oral, eso tiene Claro. es muy propia, ¿no? Fíjate que yo no estaría totalmente de acuerdo con una cosa que acabas de decir sobre la teatralidad. Yo no usaría ese término. Entiendo a lo que vas y estoy de acuerdo en ese sentido, pero no en el término teatralidad porque es un término que crea conflictos en las tradiciones.
Entonces, porque teatralidad al final, pues sí, sería como teatro. Pero entonces, ¿qué término yo usaría? Yo creo que creo que performancia sería el término más adecuado. La narración oral tiene, en muchos casos, porque en muchos otros no, que abrirse a la performance, o sea, a la realización de cosas con el cuerpo en el escenario. No necesariamente teatrales, no necesariamente teatralmente. Habrá desde dispositivos dancísticos, desde dispositivos musicales, desde dispositivos plásticos, desde dispositivos de otros lugares para crear performance. Y no solamente centrar el trabajo en la parte literaria o en la parte de la palabra, que a veces es más escrita que hablada, yo diría, ¿verdad? Entonces, estoy de acuerdo en el fondo de lo que dices, pero yo pensaría en otro término y no sé si es el más adecuado, pero yo siento que sí. Entonces, porque si uno dice teatral, puede ser ambiguo en el sentido de que, entonces hago un personaje, es como, bueno, pues también podría ser, pero no era lo que iba, ¿verdad? Entonces, creo que hay que invitar a transitar estas experiencias. Ojo, yo siempre en mis talleres, transitemos la experiencia. Tú decides al final en tu montaje qué tomas y qué dejas. Es tu historia, tú tienes la necesidad, el deseo de narrarla, y entonces que vaya justamente con tu propia performance y la que estás tú buscando. Ya transitaste estos ejercicios, van ad hoc, los corresponde tu historia, te gustan, entonces tómalos y tómalos desde tu interpretación personal, no desde copiar el gesto de lo que todos hacemos. No, no, no. Esos gestos, ¿cómo están traducidos a través de tu cuerpo? ¿Cómo encarnas tú esos sentimientos, esas palabras, esas frases? ¿Cómo se encarna a través de tu cuerpo? A través del tuyo. Entonces, sí, o sea, yo creo que eso hace mucha, mucha falta y ya hay muchos adelantísimos, ¿eh? Yo puedo decir que, wow, hay unos colegas tremendazos que ya no son pocos, ¿eh? Yo digo, wow, 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 los admiro y todavía puedo decir, fíjate, también de estas escuelas más clásicas, también hay mucha performance, aunque no se quiera aceptar. Digo, hay un cuerpo presente trabajando, aunque digan que no es cierto, que de negro nomás o que no sé qué, también hay un trabajo completo y complejo del cuerpo en esos casos. Fíjate que me parece bien atinado lo que comentas, sin entrar como en polémica más a la dialéctica. En efecto, a lo mejor no es el término el que tenga aquí en juego si es lo correcto o no, y si sería performance o no, porque también es como una postura propia y la celebro. Pero acabas de decir algo que me parece muy atinado, es la exploración de otras herramientas escénicas la que permite que pueda haber todas estas características y incluso la exploración en otras disciplinas que, bueno, pues hay algunas compañeras y compañeros que de repente se meten a realizar cosas que tienen que ver con la música o con lo visual y logran cosas muy buenas, sí, solo sí, logren adentrarse más y profundo, no es como tomo un taller y ya mañana ya me vuelvo bailarín, no, es un proceso que no es para que seas bailarín, sino para que las herramientas de la danza que tú utilices conforme tú puedas utilizarlas, nutran lo que tú estás realizando. Y acabas de decir algo bien interesante, siento que algunas generaciones para acá ya tienen una óptica distinta de la narración oral y que también celebro las otras escuelas más conservadoras que de una u otra manera dialogan con las herramientas escénicas a su manera y a su percepción. Y hay otra cosa que hay que reconocerles, es que han construido la historia de la narración oral en estos 30 años, que han posicionado la narración oral en América, en Europa, o por decir Iberoamérica, para no entrar en otras escuelas de la narración oral que desconozco, pero digamos que cuando menos en lo iberoamericano, hay que celebrar que esta es como todas las corrientes artísticas que dicen, esto es el estridentismo y sea lo que sea, ellos dijeron, esto es, punto.
Y a partir de ahí se generan un montón de cosas, pues con las cuales surgen cosas bien interesantes, ¿no? Pero mira, Sí, mucho para fíjate hablar. que sí, y hay que decir algo, que gracias a estos grandes maestros que hace 30 o más de 30 años han estado posicionando nuestro oficio frente a las instituciones culturales, frente a las empresas, frente a todo el mundo, o sea, han creado mucho y nos han preparado el terreno. Pero bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en países de habla inglesa o de habla portuguesa y lo que Latinoamérica o inclusive, bueno, también España y el mundo de habla española tiene unos avances tremendos. Te lo juro, ¿eh? De repente comparaba yo cuando también narro en inglés y también voy a otros lugares, digo, creo que hemos hecho muchísimo, muchísimo y aventajando a muchas otras naciones. Entonces, esta idea de que existan tantos festivales en nuestro país, que haya becas nacionales de creación, o sea, estos adelantos que creemos insuficientes todavía, pero en relación a otros lugares yo he podido ver, dije, wow, o sea, el mundo hispano, incluido España, que tiene también cosas increíbles en España, de narración oral, que digo, wow, nuestra lengua tiene un punto, tiene un puesto, digamos, bastante nuestro oficio y eso lo celebro, lo agradezco y muchas cosas por las cuales luchar, ¿verdad? Como lo dices, todavía nos falta un montón de trabajo. Nos encantaría que sobre todo, hace ratito tú comentaste, tú gozaste de ser espectador y de ser formado aleatoriamente de un festival que tenía una partida presupuestal y esperemos que regresen estos momentos en donde consideren que hay que darle una buena inyección para poder traer voces de otros lugares, porque eso es muy nutritivo, eso es una de las cosas, y sobre todo, bueno, pues que haya partidas presupuestales para que siga habiendo narración oral estable y que nos contraten a todas y a todos los que nos vamos dando y adentrando o nos conservamos o estamos de Contrátenos. contrátenos. Bueno, y ya mire, ya para cerrar, porque bueno, ha estado súper buena la charla, me gustaría que nos compartas como de palabra dicha, y bueno, pues han organizado varias cosas, así muy breve, qué hay en puerta, como para que eches el súper comercialazo y pues nos digan, y Sí, bueno, vaya al público de Entre Contadas. oigan, pues Palabra Dicha tiene varios proyectos. Este año va a empezar, todavía no sabemos exactamente cuándo, pero por ahí de abril, mayo, Improcuentos, que nos ha ido súper bien con la temporada. Entonces vuelven Improcuentos con nuevas caras, algunas mismas del elenco pasado y otras nuevas. Entonces estén al pendiente dentro de unos meses. Pero lo que sí ya inició fue Micrófono Abierto, el cual lo hacemos en Tienda Teatral, que ya lo había mencionado ahí afuera de Metro Cuauhtémoc, en la Plaza Comercial Cuauhtémoc, abajo de los teatros Telmex, ahí está la tienda teatral, una tienda que solo vende teoría de las artes escénicas, de cuentos, danza, ópera, de lo que quiera, ahí puede conseguir esos libros. Pero entonces en su pequeño foro hacemos una vez por mes un micrófono abierto de narración oral. Es gratuito, no hay que pagar nada, solo hay que tener voluntad de escuchar cuentos o narrarlos. Si quieres narrarlos, ponte en la lista y ya, ¿verdad? Entonces, ahí estamos en el micrófono abierto. Pero vienen otros talleres a mediados de febrero para que ya se inscriban. Vamos a estar dando dos talleres virtuales. Ahorita solo tengo la certeza de uno que, pues escríbanme. Ahorita no tengo la información, pero escríbanme para la gente que pues quiere adentrarse o perfeccionar en el mundo de la narración oral, pero va a haber más talleres por ahí. Visítenme en nuestras redes sociales. Las mías son César Rincón en Facebook, César Rincón Oficial en Instagram, también en YouTube. Tengo muchos cuentos en Spotify, Amazon Music y en todas las plataformas. En YouTube también tengo entrevistas como esta y ahí algunos tutoriales. Entonces ahí búsquenos como Palabra Dicha en nuestra página que es palabradicha.net o las redes sociales. Entonces apóyenos, ahí vamos a estar echándole ganas con mucha alegría y bueno, pues echándole todo el corazón posible. Y bueno, pues ya ustedes lo vamos a poner aquí, ya lo comentaste, para que vean pues las entrevistas, que también has hecho una tarea bien interesante en hacer entrevistas. Y bueno, pues entre más tengamos testimonios, agradezco que nos hayas compartido tu historia, es muy breve el tiempo,
pero bueno, un pedacito de cómo es. Y ya nada más para cerrar, dime, si pudieras decir en una frase muy breve lo que significa la narración oral para ti, que eso es algo muy difícil porque creo que son muchas, ¿qué dirías? Yo diría que la narración oral son consejos de vida. Genial. Esa sería mi definición. Sí, y la verdad sí. Fíjate que eso que decías tú, que no es propiamente, me robo las historias, no, es que las historias llegan y no hay manera de no contarlas, somos unos chismosas y chismosos. Yo monté un espectáculo en donde dos de los cuentos que son míos están basados en al final me encanta que me dicen, ay, ¿eso te pasó? Y yo, no, lo que pasa es que lo cuento en primera persona. Y parece, pero en realidad está inspirado en 5 historias de mujeres, entre ellas una contada por mi tía abuela, que sí es así, es de casa y de familia. Pero, bueno, es que cómo no contar esas historias como para que se generen reflexiones profundas sobre la violencia. Pero al final también es tu historia. Si te importa contarla, si te toca contarla, entonces es porque también narra algo de ti. Sí, Yo diría. ahí viene lo que acabas de comentar. Pues muchas gracias, César, muchas gracias por compartir, pues, un poquito de tu historia y pues muchas gracias a todos, al público de Entre Contadas. ¡Adiós! Y bueno, esto fue Entre Contadas y nos vemos en la siguiente. Red de Narradoras México.